Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro en esta noche del miércoles. Para ustedes tenemos un programa muy especial en esta ocasión y esperamos que sea de su completo agrado. Queremos agradecerles por estar en la sintonía del Canal 4 Impacto Visual Televisión desde San Agustín, Huila. Para hoy vamos a tener un espacio dedicado a la cultura gnóstica. Tenemos a uno de los grandes personajes de la cultura gnóstica, el venerable maestro Lakshmi, guía espiritual de la cultura gnóstica, con quien vamos a entablar un diálogo y vamos a conocer aspectos importantes que enmarca la cultura gnóstica a nivel de nuestro departamento, del país y del mundo en general. Damos entonces la bienvenida al venerable maestro Lakshmi, quien se encuentra hoy con nosotros. Venerable maestro, muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de este canal acá en San Agustín y de nuevo con ustedes compartiendo estos conocimientos de la cultura gnóstica, la cual esperamos de que tenga un eco en la conciencia de las personas, ya que la gnosis no es en sí una religión o una secta más, sino una cultura que está tratando de concientizar el hombre hacia la búsqueda del ser, encontrándose desde luego primeramente con el hombre. Estamos justamente haciendo un recorrido aquí en Colombia, de Pitalito y en esta zona del sur, y luego nos dirigimos a Bogotá, Valledupar, Barranquilla, Cali, para luego nuevamente regresar a Venezuela, donde tenemos una actividad en estos tiempos. Luego estaremos regresando al Perú, República Dominicana, Argentina, Uruguay y otros países, los cuales estamos haciendo enlaces para hacer un llamado a la conciencia del ser humano para que nos ayude a colaborar en lo que sea posible, poniendo cada persona un granito de arena en la concientización que tiene que tener el ser humano para poder hacer un cambio radical en esto mundial. Maestro, enfoquemos en sí qué es la cultura gnóstica. Bueno, la cultura gnóstica ha sido, se comenta mucho de que es una religión más, que es una secta más, pero no es así. La cultura gnóstica es una sabiduría que ha venido con el hombre a través de todas las etapas de su vida. Nació con el hombre y viene, porque no, como decimos, no es una religión, sino es una filosofía, un arte y desde luego una religión. Es una ciencia que trata de que el hombre busque en sí mismo lo que tanto ha querido encontrar afuera. Es decir, pareciera pues de que para encontrar a Dios o encontrar la perfección del hombre, no hay que buscarla afuera, vuelvo a repetir. Nosotros quisiéramos entablar un diálogo conscientivo con todas las organizaciones religiosas del mundo, ya que cada quien busca a Dios, pero sinceramente hay que analizar qué es el hombre. Dicen las Sagradas Escrituras que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Si esto es así, indica que el hombre vino con una sabiduría especial, dada por el ser que lo creó. Debido al paso por las diferentes etapas de la vida se ha ido perdiendo estos valores y entonces han surgido infinidad de religiones, organizaciones religiosas que están tratando de llevar al hombre a su punto de partida. Pero si el hombre no busca dentro de sí mismo esos valores que otrora perdió, indiscutiblemente estaría buceando donde no los hay. Nosotros quisiéramos que toda persona que se dice pues ser religioso o buscador de la verdad comprenda de que una religión no salva a nadie, a uno lo salva la obra que haga en sí mismo, el encuentro que haga con sí mismo. Por eso la gnosis ha venido develando los misterios más trascendentales de las culturas serpentinas que han existido a través de las diferentes épocas. Si nosotros estudiamos la gnosis como principio doctrinal, encontramos que allí tenemos sabiduría de los egipcios, de los griegos, de los mayas, de los incas y desde luego de todas aquellas culturas que existieron y que han ido perdiendo se han ido ocultando debido a la mala interpretación de la religión en los presentes tiempos. ¿Cómo nace la cultura gnóstica y cuánto hace? Bueno, como te digo, la cultura gnóstica con otro nombre, nació con el hombre, ha venido con el hombre. En el 1948 apareció el humanista Samael Aun Weor, contemporáneo, autor de más de 80 obras de filosofía y ciencia. Esa cultura gnóstica
que entregó el maestro Samael se ha venido expandiendo por toda Latinoamérica y Europa y ha traído una gran acogida en las personas investigadoras y sobre todo aquellos que no estamos conformes con el concepto cielo y infierno. En medio de esos conceptos se esconden grandes misterios. Por eso, sin que queramos herirle la susceptibilidad a ninguna persona, quisiéramos llamarle a la atención a las personas y decirles, si una persona comete errores, comete faltas ante la vida, ante la dignidad humana y ante la naturaleza, ante ese Dios que se expresa en la misma naturaleza, si se violan esas leyes, será justo o posible que porque una persona le diga que le perdona, con eso ya el problema está resuelto. Es necesario que nosotros comprendamos que todo mal que se cause hay que cancelarlo, hay que pagarlo. Y para eso se necesita que nosotros nos hagamos conscientes de que sí hemos venido violando la ley y que por lo tanto tenemos que buscar dentro de nosotros el despertar de la conciencia y eliminar los elementos que nos hacen infringir la ley. Dentro de la cultura gnóstica, ¿quién es la máxima autoridad, el máximo personaje? Bueno, para nosotros la cultura gnóstica el máximo personaje es el Cristo, ya que Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nosotros en realidad andamos en búsqueda de la verdad. Estamos respetando la vida en todos sus aspectos y desde luego buscando ese camino que nos ha de conducir a la liberación final. Dentro de las personas que han expandido la enseñanza de la cultura gnóstica, ¿a quién tienen ustedes como ejemplo? Al maestro Samael Aún Beor en esta época. ¿Por qué no nos habla un poquito de él? Bueno, el maestro Samael fue un hombre que a propósito, su humana persona nació aquí en Colombia, propiamente en Bogotá. Después de haber dado a conocer su mensaje aquí en estos países, se trasladó a México y desde allí empezó a escribir todas estas obras de filosofía que te he dicho y empezó a llegar a la conciencia de la gente de todo Latinoamérica y Europa. Maestro Laxmi, usted es una de las personas que también está trabajando intensamente por la difusión del pensamiento y la cultura gnóstica. Hablemos un poquito de usted. ¿Quién es el maestro Laxmi? Bueno, el maestro Laxmi, su humana persona, nació en un pueblito del Tolima llamado Rovira. Allí nací, crecí en medio de las diferentes circunstancias de la vida. Luego, ya de adulto, fui muy buscador, estuve en las escuelas Rosacruces, masones, teosóficos y me inquietaban los estudios del ocultismo, pero estudios serios de ocultismo, no simples escuelitas de superstición. Estuve en todas esas escuelas que las consideré en esa época serias y luego estando allí me despertaron ciertas inquietudes y eso me hizo que buscara y buscara hasta que encontré un libro del maestro Samael y lo estudié, lo analicé y comprendí que allí estaba lo que con tanta ansia había buscado. Seguí ese lineamiento, me hice misionero gnóstico, he recorrido, se puede decir que toda Latinoamérica y estamos ahora entrándole en algunos aspectos a Europa. Según tengo entendido, usted es nacionalizado en Venezuela. ¿Por qué ese paso de Colombia hacia Venezuela? Bueno, no me nacionalicé en Venezuela porque quisiera ser un ciudadano venezolano, sino porque yo soy indignatario de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aún Beor de la República de Colombia. Y para ser tener un cargo, desempeñar un cargo de ese tipo en otro país, indiscutiblemente tiene que tener una nacionalidad venezolana. Dentro de los estudios que usted nos ha venido comentando, ¿qué otros ha hecho y qué papel ha venido desarrollando? ¿Cuánto tiempo hace? Bueno, como nos gusta la verdad por encima de todo, debo decirles que soy una persona que no tuve escuela. Yo no tuve ni un día de escuela. Aquí, a propósito, les pido excusas por cualquier error gramatical y del léxico que tenga, porque no tuve escuela. Esto me hace a mí tener un orgullo, no por la ignorancia que tengo, sino porque sé que el ser interno de uno, cuando se encarna en una persona, él tiene todas las capacidades para poderlo poner a uno a enseñar lo desconocido para el intelecto humano. Hablamos de unas giras que usted viene realizando y de una serie de reuniones en la ciudad de Pitalito, en Neiva, en varias ciudades del país y en el exterior. ¿Qué papel y qué trabajo hace durante estas giras? ¿Con qué objetivo? Bueno, tiene varios objetivos. Primero, nosotros estamos haciendo un llamado no de tipo religioso. Nosotros queremos colaborar con la humanidad en lo posible.
Mira, yo fui una persona que me desenvolví en diferentes actividades de la vida, por cierto, bastante descompuestas. Fui un hombre bebedor de aguardiente, fui fumador, tuve los vicios habidos y por haber. Esto no me da pena, como les digo, testimoniarlo aquí ante esta cámara de televisión, porque es la verdad. No dejé de fumar porque me amiedaron que me llevaba el demonio o que me iba al infierno. No dejé de tomar porque me amiedaban que eso era pecado. No dejé de cometer otros delitos por miedo. Lo dejé porque hice conciencia de que estaba atentando contra mi propio cuerpo y contra mi propio espíritu. Entonces, después de que uno comprende estas cosas, deja todos esos vicios, porque sabe que destruirse a sí mismo es destruir el templo de Dios, como lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Cuál ha sido la receptividad que ha tenido usted durante estas reuniones y durante esta gira que está haciendo? Sí, hace 28 años empecé a dictar conferencias aquí en Pitalito, en San Agustín, en Palestina, en Timaná y bueno, en todo el sur del Huila. Desde esa época ya veía cómo la humanidad, el pueblo, me escuchaba. Y en base a esto formamos grupos de estudios gnósticos en todos estos pueblos y hoy vengo y me siento sumamente complacido de saber que todavía aquellas personas que entraron cuando nosotros nos hacíamos presentes en esa época, continúan en estos estudios. Maestro, la cultura gnóstica encierra muchos aspectos, la religión y otros aspectos. ¿Qué encierra exactamente la cultura gnóstica para hablar un poquito más ampliamente? Bueno, la cultura gnóstica tiene como basamento la filosofía. Sabemos que de acuerdo a la Real Academia, la filosofía es una elevación de ánimo que nos capacita contra las adversidades de la vida. Es decir, pueden haber muchos catedráticos de filosofía, pero no son filósofos, con el perdón de ellos. No son filósofos, que son personas que salen a la calle, se encuentran con cualquier evento desagradable de la vida, protestan, gritan y hasta son capaces de agredir a cualquier persona. Eso no es ser uno filósofo. Yo pienso que las palabras de Jesús en la cruz nos enseñó la auténtica filosofía. Él, a pesar de que le ultrajaban, le laceraban, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos enseñó la verdadera humildad, no una humildad de una humillación por la vida, sino una humildad que viene del espíritu. Ese es el primer aspecto de lo que es la cultura gnóstica. El segundo es el arte. El arte encierra todo el contexto del arte, pero el arte más trascendental es el que uno produce dentro de sí mismo, aprendiendo a pensar, aprendiendo a vivir una vida equilibrada, aprendiendo a ser un ciudadano que se desenvuelve como un ejemplo en medio de la sociedad y en medio de las adversidades difíciles. Nos enseña el camino de la religión. La religión dicen que es religare, volver al ser. Nosotros no podemos volver al ser si no eliminamos dentro de nuestra naturaleza interior todos los elementos que nos hacen ser desequilibrados: la ira, la pereza, la lujuria, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos hay que eliminarlos si en realidad nosotros queremos conseguir una auténtica regeneración. Vuelvo a citar el caso de las religiones. No entendemos cómo un predicador religioso cree que va a llevar un alma al cielo si esa alma no elimina de su naturaleza interior los elementos negativos que lleva. No consideramos que una persona que está pecando y se le perdona eso que ha hecho por una persona lo perdona, pero el elemento que peca sigue en esa persona. Es decir, el que hoy mata a alguien y va y se le perdona eso, pero el elemento que hizo que esa persona matara continúa dentro de la psiquis, dentro de la mente de esa persona. Mañana mata a otro y todas las veces se le sigue perdonando, pero el elemento criminal continúa en esa persona. Nosotros los gnósticos no aceptamos esa teoría, porque sabemos que nosotros tenemos que eliminar todo elemento, todo germen de maldad que llevemos para en esas condiciones Dios pueda rescatar el alma dentro de la persona. ¿Cómo se haya organizado la cultura gnóstica a nivel mundial? ¿Qué grados tienen ustedes? Bueno, verdad que a nosotros, algunas personas de la senda, se nos dice maestros, pero eso no se le dice maestro a una persona por una simpatía o porque ha contribuido con dinero en la cultura, no es así. La persona tiene que pasar por diferentes etapas de esa vida calificando diferentes eventos
superándose, eliminando de la psiquis todos los elementos negativos que lleve, para que en esas condiciones seres superiores que se encuentran muy cerca del ser humano, pero que no se ven con los ojos físicos, ellos son los que le califican y le dan ese nombre de maestro, porque ha sabido calificar el drama de la vida. Es decir, cuando al maestro Samael le preguntaron, ¿usted es maestro de qué? El maestro contestó, soy maestro de la vida, porque en esa universidad es donde se gana el mejor título. Dentro de las religiones, ¿ustedes se identifican con alguna en especial o de pronto tienen sus creencias como gnósticos? No, nosotros no tenemos simplemente creencias, tenemos una convicción de una doctrina que lo lleva a uno a la superación, tanto física, psicológica como humana. Simpatizamos con todas las religiones porque el maestro Samael nos enseña a nosotros que todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la unidad, pero no nos podemos ajustar a la teoría y a las creencias de que solo con creer se salva. Una fe sin obra no tiene valor, lo dijo el Cristo, y estamos convencidos de eso. Dentro del trabajo de la cultura gnóstica, como de muchas otras culturas, ha habido dificultades, ha habido problemas. ¿Qué nos puede mencionar usted de pronto en cuanto a dificultades, inconvenientes que hayan tenido con el surgimiento de la cultura gnóstica? Sí, han habido muchísimos, no podemos ocultar esa gran verdad, porque ustedes saben que a una cultura o a una religión entran muchas personas que no tienen una convicción propia de lo que van a hacer, ni tienen la voluntad suficiente para hacer un cambio. Entonces esas personas vienen a traer problemas, y entonces se empiezan a surgir esas inconformidades de todos aquellos elementos que no enfrentan verdaderamente con seriedad, con responsabilidad, con obediencia y disciplina la cultura, la enseñanza que se le da, y entonces como no se pueden superar, salen denigrando de ella y salen protestando y quizás haciendo muy malas interpretaciones de la doctrina que se le enseña. ¿Ha tenido usted, nos puede mencionar alguna experiencia exactamente? Sí, he tenido muchas, y quiero decirles que de gran valor. Nosotros no acostumbramos dar a conocer ni hacer alardes, ni tocar cornetas por nuestros triunfos, ni tampoco sabemos llorar por las derrotas, porque sabemos que estamos frente a un drama cósmico, que ese drama tiene que ver con el individuo en semejanza, en una forma miniatura, pero al drama que tuvo que vivir el Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que ser probados por la vida muchísimas veces. Sufrimos situaciones económicas, sufrimos situaciones de persecuciones, e inclusive muchas organizaciones religiosas nos persiguen porque no conocen, y lo más triste de esto es que censuran lo que no conocen, y un maestro de sabiduría dice que el que condena lo que no conoce es un idiota. Porque uno, para hablar en bien o en mal de algo, tiene que conocerlo, tiene que haber investigado para poder tener un concepto serio de lo que está opinando. Hemos tenido muchísimas experiencias, gracias al Altísimo, que las podemos decir con ustedes. Entre eso damos testimonio de que esta raza se acerca, o estamos viviendo ya el apocalipsis, el tiempo apocalíptico. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, ya se puede decir que en una forma muy de frente. Hay guerras en todas partes, amenazas de guerras, hay situaciones y convulsiones espantosas que los gobiernos ya están imposibilitados de poder resolver. Esto nos hace pensar que se están cumpliendo los tiempos en que el Cristo dijo: cuando veas a Jerusalén rodeado de ejército y rumores de guerra, se acerca el tiempo del fin. El tiempo del fin está muy cerca, demasiado cerca. Ese fin no es de la tierra, es de la humanidad, que va a ser devastada por diferentes flagelos que se tienen que presentar. Yo no estoy en este momento hablando solo a nombre de una institución y una cultura, estoy hablando a nivel personal, y yo doy testimonio de eso porque me consta. No es que lo he leído en los libros, no es que me lo han dicho, porque lo he vivenciado y tengo esa convicción de que eso es así. Estamos en los tiempos en que habrán acontecimientos demasiado graves. El año 1997 en adelante es un año de cuidado, es un año en que el hombre tiene que decidirse a hacer un cambio en sí mismo. No podemos pensar nosotros que las masas cambian, porque las masas están atrapadas por unas fuerzas demasiado terribles, negativas. Hay que cambiar el hombre.
El hombre que no cambia hacia el mundo no puede cambiar hacia el hombre. Entonces nosotros estamos haciendo ese llamado. Estamos siendo testigos presenciales del acercamiento de los hermanos extraterrestres. Eso es una realidad. Lo he visto, lo conozco y por eso lo estoy diciendo. No son unos hermanos feitos así como los presenta la televisión en comiquitas o las presentan algunos periódicos. Los hermanos extraterrestres son seres demasiado perfectos, así como son perfectos en su mente, en su psiquis y en su espíritu, tiene indiscutiblemente que tener una perfección física. Ellos están llegando y nos están dando grandes informaciones de lo que va a pasar y nos están dando grandes informaciones de lo que debemos hacer para poder salir avante en estas crisis que se presentan en el planeta. Maestro Laxmi, habla usted de los extraterrestres. ¿En qué se basa para dar estos testimonios y cómo usted ha comprobado que se manifiestan? Bueno, sencillamente porque desde que entré a los estudios gnósticos oí hablar de ellos en una forma muy objetiva, en algunos folletos que el maestro Samael sacaba y nos daba algunas instrucciones para que uno pudiera tener algunos testimonios de esto. Fui demasiado inquieto en esto y desde esa época, diga usted, 3 años después de estar en la Gnosis, yo tuve el primer encuentro con ellos. Luego pasó los años debido a que me vivía trasladando de ciudad en ciudad, en país, y luego en el 1986, estando en mi casa en un lugar de Venezuela, tuve un encuentro con unos hermanos del espacio. Hablé con ellos, me saludaron y me dieron algunas instrucciones, cosa que me pidieron guardar silencio, y yo guardé total silencio hasta 1993, cuando ya tuve la idea de compartir aquellas experiencias con un grupo de personas, estudiantes de la cultura gnóstica. En medio de 1996 y 1993, tuve unas 22 experiencias de estas con ellos, donde se me instruía sobre diferentes aspectos de lo que iba a pasar. Pero para mí era una cosa sumamente natural, porque no hay motivo para darle esa espectacularidad que le están dando tantos charlatanes que andan por ahí hablando de los extraterrestres, donde dicen pues de que son seres desfigurados, que vienen produciendo miedo, que vienen haciendo una serie de demostraciones. Sinceramente les digo que mi concepto no es así, porque siempre que los he visto han sido personas con una cultura extraordinaria y no vienen a infundirle miedo a uno. Conozco el sistema de transporte, la forma como se movilizan estos seres y el sitio, o un sitio, no el sitio, sino un sitio que hay en cierto lugar de la Tierra, donde ellos se encuentran con algunos seres superiores, donde están preparando unos lugares estratégicos para un éxodo que va a existir. Yo no estoy diciendo que nosotros los gnósticos somos los dueños de aquello, ni que somos los escogidos o las palomitas blancas que vamos a ser llevados al éxodo. Simplemente doy testimonio que toda persona que esté produciendo dentro de su vida, dentro de su mente y de su psique es un cambio, y que se esté saliendo del montón, como decimos en términos criollos, que esté eliminando los elementos nocivos que lleva adentro, despertando su conciencia y haciéndose un ciudadano en el sentido más completo de la palabra, vamos a decir perfecto, esa persona será llevado. Allí no nos están diciendo que van a ser llevados los evangélicos, los católicos, los gnósticos, rosacruces, masones, teósofos. Van a llevar la persona que sea capaz de vivir una vida equilibrada, una vida santa dentro de este mundo descompuesto. Hay muchos testimonios de contacto con extraterrestres. ¿Usted ha tenido de pronto alguna charla con otras personas que dicen hayan tenido contacto con ellos y realmente se ha convencido de que esa persona está diciendo la verdad? Bueno, no lo he tenido ni lo quiero tener,
porque todos los que he oído hablando a través de la prensa y de la televisión, hablando de los extraterrestres, le están dando una modalidad que no es la que yo conozco. Por lo tanto, para no querer convencer a esa persona, ni que lo intenten convencerme a mí de otra cosa diferente, no quiero hacerlo. He oído en Venezuela un señor que está haciendo un recorrido por diferentes países, que ha tenido encuentro con ellos, y ha sido capaz de decir que hay unos extraterrestres que no tienen boca, que no tienen ojos, que son verdaderos monstruos, y yo los que conozco no son así, entonces prefiero no tener ningún contacto con ellos. ¿Cómo son los extraterrestres que usted conoce? Bueno, ya te dije que personas muy común y corrientes, desde luego no tan feos como yo, pero unos elementos, los venusinos, por ejemplo, son unos hombres de mediana estatura, de un monos, como decimos aquí en Colombia, un cabello demasiado sedoso, de una mirada muy profunda, hablan muy poco, pero conciso. Lo que dicen es, en una palabra, ellos nos repiten lo que nosotros necesitaríamos muchas, porque son muy precisos en las palabras que le dicen a uno, entre otros, porque hay muchos hermanos extraterrestres que están ingresando aquí a la atmósfera de la Tierra. Unos vienen a colaborar con un éxodo que va a haber, otros vienen a ver cómo es que una humanidad llega a estos estados tan terribles de degeneración. Ellos no lo conocen, perdonen el término que voy a dar, pero por lo que me han hecho entender ellos, pareciera que lo vienen a hacer como cuando uno visita un zoológico, a ver diferentes tipos de fieras allí, encerrados dentro de una jaula que se llama el planeta Tierra, luchando todos contra todos y ninguno da soluciones para estas situaciones que se desenvuelve el ser humano. Para ellos es una cosa espantosa y ellos quieren conocer en una forma directa el problema que estamos viviendo nosotros. Estamos en el espacio Punto de Encuentro de Impacto Visual Televisión, hoy con el venerable maestro Lakshmi de la cultura gnóstica, y entablando una serie de conversaciones de bastante interés para la comunidad de San Agustín y para todos los televidentes del Canal 4. Hablábamos también hace un instante de que la humanidad se ve abocada a una serie de desastres, pues vamos y estamos ya afrontando serias dificultades en todo el planeta. ¿Por qué le ocurre esto a la humanidad? Bueno, podríamos decir que hay varias razones para que se suceda esto. Primero, el ser humano se alejó del aspecto religioso, objetivo, puro. Es decir, dice un gran filósofo por ahí que una religión sin ciencia es una utopía, o una ciencia sin religión se convierte en bribón. Nosotros sabemos el avance terrible que ha tenido la ciencia material en esta época, pero se alejaron de la religión. Es decir, ubican a Dios en un segundo lugar, no comprenden de que Dios siempre está en su primer lugar, porque es el que nos ha dado el ser, es el que nos ha dado la razón de existir, es el que nos ha dado un corazón para sentir y una mente para pensar. La gente empezó a orbitar solo a través de la mente y se olvidó que en el corazón se encuentran los valores conscientivos de la persona. Eso ha hecho que se vaya proliferando el materialismo en el ser humano. Desde que se prolifere esta situación, el ser humano se va convirtiendo en una bestia terrible, peligroso. Nace el odio, y el odio es el que está en contra del amor. Nace la violencia, y la violencia es una cosa que en cualquier momento convierte a una persona en un criminal. Nace, por ejemplo, la lujuria en un estado tan desbordante de que vemos cómo a través de los diferentes medios de comunicación y a través de todos los llamativos que hay para vender un simple producto en el comercio, lo primero que se tiene es justamente aquel atractivo, la mujer. Entonces eso ha hecho, todos esos aspectos hacen que el ser humano, el hombre, se lance por ese camino y se olvide que hay un ser superior al cual hay que cumplirle leyes. Nosotros preguntamos a todas las organizaciones religiosas de la época qué se ha hecho en 2000 años que tenemos de la era cristiana, qué se ha hecho, dónde está el efecto de esas religiones en la conciencia del ser humano.
para que todavía sigan peleándose los unos con los otros, discutiendo que yo tengo y el otro tiene la verdad. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿Quién ha encarnado a Dios que es la verdad? Es una pregunta que nos podemos hacer. Cuando nosotros nos sentimos llenos de odio, ¿ustedes creen que ahí está Dios? Cuando una persona es capaz de arremeter contra otra, ¿usted cree que ahí está Dios? Cuando una persona es capaz de ser un corrupto en los estamentos de los gobiernos, ¿usted cree que ahí está Dios? Todas estas son situaciones que nos llaman a reflexionar. Si nosotros no eliminamos, como ya se dijo, los elementos que nos hacen ser hombres y mujeres desequilibrados, indiscutiblemente estamos a punto de caer en cualquier error de los más espantosos que se conocen ahorita mismo en la humanidad. ¿Cómo se puede alertar a la humanidad y de pronto prevenirla para esos momentos difíciles que se avecinan? Primero que todo, tenemos que comprender que, como ya venimos diciendo, y excusen ustedes que siempre recalcamos esa situación, mientras uno tenga el yo ira, el yo orgullo, el yo odio, el yo peleo, el yo mato, el yo hago diferentes tipos de delitos, mientras uno los tenga, en el momento que venga una catástrofe, que todo el mundo se lanza contra todo el mundo, ¿dónde quedaríamos nosotros? Hay que eliminar de nuestra naturaleza interior esos elementos que nos hacen ser bestiales, para que cuando todo el mundo pelea, nosotros seamos capaces de estar haciendo una oración. De lo contrario, no se va a poder. Todos los hermanos religiosos que creen que ya están salvos, que ya se codean con el Espíritu Santo, son sinceros equivocados. Lo digo porque lo conozco. Aquí no estamos repitiendo nosotros un sectarismo religioso, estamos repitiendo ante ustedes una realidad, una experiencia que tenemos directa. Eso nos da solvencia moral a nosotros para pararnos ante estas cámaras de televisión a decir que el hombre tiene que cambiar hacia el mundo. De lo contrario, el mundo no puede cambiar hacia el mundo. Se habla también por esta época que el mundo debe volver los ojos a la conservación de lo poco que nos queda en cuanto a ecología, a medio ambiente. La cultura gnóstica, ¿qué hace para que el hombre también conserve los recursos naturales? Mira, como primera medida a nosotros, uno de los fundamentos que se nos enseñan en las primeras cámaras, en unos cursos que se hacen donde se le habla ampliamente a la persona qué es la gnosis, en qué se fundamenta. La gnosis no se fundamenta en creencias, se fundamenta en experiencias, en algo objetivo, es decir, nos enseñan que en lugar de ser engañados por otros, seamos convencidos por sí mismos. Desde el momento en que nosotros vemos que una planta es hija de la misma naturaleza de que fuimos hechos nosotros, que un animal es una criatura que también viaja por ese largo camino de una evolución, y que el ser humano nos une a un mismo Dios, a un mismo Creador. Empezamos nosotros a ver que el que hace un atropello contra las plantas, contra la naturaleza, contra las aguas, está haciendo un atropello contra su misma madre. Eso sería tanto como que en una familia hayan 5 hermanos y uno es capaz de pegarle a la mamá o al papá. Indiscutiblemente los demás censuran esa actitud. Nosotros no la censuramos, no somos nadie para estar regañando a nadie, simplemente se nos enseña que hay que cuidar la naturaleza, porque de lo contrario, dentro de muy poco tiempo vamos a quedar derretidos por el sol. ¿Por qué? Porque la capa de ozono se ha desintegrado, se está desintegrando. Vamos a quedar en un verdadero desierto, porque se están haciendo grandísimos atropellos contra la naturaleza. Vamos a quedar en un mundo donde no se conoce ni siquiera un animal del bosque, porque los están acabando en una forma indiscriminada. No se dan cuenta que esas criaturas hacen parte de esa misma vida que todos necesitamos. Entonces es indispensable que uno aprenda, como dije en el comienzo, a respetar la vida, porque la vida, aunque muchos la entienden distinto, el Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Quien maltrata la vida, a esas criaturas que están estabilizando una vida en la tierra, sea una planta, sea un animal, sean los ríos, sea la misma tierra y el mismo hombre, el que maltrata eso, está maltratando a ese ser que dijo: yo soy el camino.
Quien se cierre el camino no tiene derecho a llegar al Padre, que es Dios. Maestro, volviendo a las creencias y a las convicciones que tiene la cultura gnóstica, ¿qué personas pueden participar y qué personas pueden llegar a formar parte de esta cultura? Mira, la gnosis está dada para toda la humanidad, pero lamentablemente la experiencia nos ha dicho que no toda la humanidad está preparada para ser gnóstico. La gnosis da una enseñanza generalizada. En la gnosis no le estamos diciendo a nadie que tiene que dejar de ser católico, evangélico, Rosacruz para ser gnóstico. A nadie se le dice eso porque nosotros no condicionamos la mente humana. Nosotros no le estamos enseñando a ninguno qué pensar, sino se le enseña cómo pensar. Entonces eso da una libertad para que todos los inquietos, yo conozco personas que son sumamente equilibrados, podríamos decir verdaderos cristianos, y no militan en las filas gnósticas. Nosotros no le estamos tampoco vendiendo salvaciones a nadie, ni le estamos diciendo que si no es gnóstico se va a ir al infierno, como lo hacen muchos religiosos que mantienen a una pobre Grey asustados, amiedados, porque les dicen que ya los unieron con el Espíritu Santo simplemente porque les enseñan a leer y a conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Muchas personas que conocen esto y son predicadores, son pecadores peores que aquellos que están declarados y que no están afiliados a ninguna religión. Lamentablemente tener que decir esto, pero ya estamos verdaderamente preocupados con la situación que hay en el planeta y que las religiones estamos llamados, los religiosos estamos llamados a la concientización de la humanidad y no se hace por un simple fanatismo, porque hay miedo de quedar solos. Les da miedo a muchos religiosos no tener una grey grande. Nosotros preferimos no tener un pueblo numeroso reunido, pero preferimos que los que están reunidos alrededor de una ciencia o de una religión la practiquen como es, respetando ese código de ética más perfecto que ha existido, que son los mandamientos de la ley de Dios. Aproximadamente a nivel mundial, ¿cuántas personas militan en la cultura gnóstica? Es difícil decir porque hay países que hay muchísimas comunidades ya, muchísimas. Inclusive en el mismo Colombia ya es muy elevado el número de personas que nos acompañan en estos estudios y sobre todo se esfuerzan y hacen un verdadero sacrificio para concientizar a las personas de que es necesario cambiar. El mundo no se cambia con fusiles, el mundo no se cambia con violencia, el mundo se cambia con amor y eso es necesario que salga, que aflore del corazón del hombre. Para eso se necesita eliminar los elementos asesinos, nocivos que llevamos adentro, para que pueda el amor establecer un nuevo imperio en la tierra. La situación por la que atraviesa nuestro país es bastante difícil. ¿Usted cree que los diálogos que se van a dar o que se están dando entre el gobierno, la guerrilla, son necesarios para que reine la paz o debe existir otro factor? Aparte de intervenir en cuestiones políticas, porque nosotros somos apolíticos en este sentido, nosotros sabemos que el diálogo acerca a los hombres, eso es cierto, pero si no hay una disponibilidad de paz del corazón, tanto en uno como en el otro bando, nunca podrá haber una paz por un simple diálogo. Se necesita desintegrar los fusiles, desintegrar el odio, desintegrar esa persecución del hombre contra el hombre, para que esos diálogos puedan fructificar en una paz que todos anhelamos. La cultura gnóstica, sus diferentes aspectos. Volvamos un poquito a lo que ustedes realizan dentro de la cultura gnóstica. ¿Tienen ritos, tienen sacramentos? ¿Qué encierra la cultura gnóstica en ese aspecto? Nosotros somos una iglesia jurídicamente establecida en todos los países donde estamos laborando. Somos iglesia. Por lo tanto, una iglesia tiene su liturgia, tiene sus prelados, tiene sus obispos, tiene sus sacerdotes, que son los que se encargan de aplicar los sacramentos y todo lo que es el aspecto litúrgico. Eso es así. Y justamente lo hacemos porque también tenemos religión, ciencia, arte, filosofía y religión. Y la religión se dice que es un culto que se le tributa a la divinidad como una obligación de conciencia y de cumplir deber. Uno de los aspectos que preocupa al mundo es la explosión demográfica. Hay mucha gente para tan poca tierra. ¿Cómo afronta la cultura gnóstica este aspecto que preocupa bastante a la humanidad? Bueno, mira, nosotros es una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención cuando entré a la gnosis, porque la gnosis no habla de un control de la natalidad, habla de un control de la concepción. Nosotros sabemos, y con el respeto que me merece la ciencia médica,
porque en nuestras filas tenemos muchísimos médicos y están conscientes de que a la mujer se le está causando un terrible daño con los sistemas anticonceptivos. Como quiera que la ciencia oficial no tiene otra disponibilidad para poder concientizar a las personas, tiene que valerse de unos sistemas que son nocivos. Nosotros queremos que las mujeres en todo el ámbito se haga consciente de que la mujer no fue hecha por Dios para un instrumento de placer del hombre y como un instrumento pues que se maneje en una forma prácticamente hasta salvaje. La gnosis enseña la ciencia de la transmutación, la ciencia de la alquimia. Algunos dirán eso es nuevo, los alquimistas medievales eso fue lo que practicaron y la encontramos en todas las culturas serpentinas que han existido en el planeta. El hombre tiene que tener una disciplina, una voluntad y una obediencia al sexto mandamiento de la ley de Dios que dice no fornicar. Por ahí muchos predicadores religiosos confunden la fornicación con el adulterio, porque no quieren esos predicadores enfrentarse a esa cruda realidad de ellos mismos de dejar de ser unos fornicarios, unos pobres títeres movidos por las circunstancias de la vida. Nosotros queremos que se comprenda que la fornicación es el derramamiento de la energía, eso está prohibido por las Sagradas Escrituras, está prohibido por el sexto mandamiento de la ley de Dios, es un atentado contra Dios aquello. Como quiera que el hombre fue hecho para la mujer y la mujer para el hombre, la ciencia gnóstica enseña la transmutación, la ciencia alquímica, que la estamos entregando, esos misterios, esas claves las entregamos en los cursos de primeras cámaras. Con la venia del maestro Lasky, yo quiero presentar a la señora Gladys de Bustos. Ella está con nosotros y ella quiere enviar un mensaje en nombre de la cultura gnóstica para la mujer. Bueno, ante todo quiero presentar un saludo al pueblo colombiano. Venimos desde Venezuela a este país maravilloso, Colombia. La verdad que aquí San Agustín y todos estos alrededores son muy maravillosos, la naturaleza presenta paisajes hermosos. Hablaban anteriormente de la ecología, queremos felicitar al pueblo colombiano y invitarlo a que cuiden esta naturaleza maravillosa y todos sus animales, sus plantas, toda esta belleza natural que hay en estas zonas. También quiero invitar a la mujer a que haga un cambio en su forma de sentir, de actuar. La mujer está llamada a representar el amor, la mujer no está llamada a manejar armas, la mujer está llamada a amar el hogar, amar a su esposo y amar a sus hijos para que esta sociedad cambie, ya que vemos como por desconocimiento, por ignorancia, la sociedad se ha lanzado a una degeneración, a prostituir a la mujer. Nosotros no estamos de acuerdo en que se tome a la mujer para presentarla en formas indebidas, en algunos propagandas como cigarrillos, como algunos refrescos, como algunas bebidas alcohólicas, presentando a la mujer en una forma indecorosa. La mujer está llamada a encarnar el amor, a amar a sus hijos, como les decía anteriormente, a presentar para que esta sociedad tenga un estado de cultura más elevado. La mujer que aprende a amar a su esposo nunca le será infiel. Vemos cómo actualmente en la sociedad hay mucha infidelidad por parte de la mujer y por parte del hombre también. Nosotros en la cultura gnóstica aprendemos a ser fieles a nuestro hogar, fiel el hombre a su mujer y viceversa, la mujer a su esposo, a su hogar. Somos fieles al hogar. Y como decía el maestro Lasmi, tenemos la ciencia de la transmutación para controlar la natalidad y no tenemos necesidades de usar anticonceptivos que dañan el organismo de la mujer. Las invitamos porque sabemos que aquí venimos a Colombia porque sabemos que aquí hay una gran cultura. Yo admiro bastante la cultura que hay en el pueblo colombiano y los felicito y los invito a tanto mujeres como hombres y niños jóvenes a que estudien esta cultura, no para que se hagan gnósticos, sino para que enriquezcan su nivel cultural y enriquezcan su nivel conscientivo, ese nivel de espíritu que necesitamos, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a caer en esa degeneración en que vemos actualmente, que ya a la mujer no le importa agarrar un arma y matar. La mujer no está llamada para esto, la mujer está llamada para amar. Eso es algo muy hermoso, el que aprende a amar
ama a su esposo, ama a sus hijos y ama a todos los seres que viven aquí en este planeta y a todas las criaturas que tienen vida. Muchas gracias. Con la cultura gnóstica podríamos hacer un programa bastante gigante, un programa de mucho tiempo. Hemos tratado de resumir aspectos que sobresalen dentro de la cultura gnóstica, pero si las personas están interesadas pueden ponerse en contacto con las personas que difunden las enseñanzas de la cultura gnóstica en cada uno de los pueblos. Maestro, ¿qué sigue ahora dentro de su trayectoria, dentro de su peregrinar por el mundo llevando su enseñanza? Bueno, estamos tratando de formar, hacer algunas organizaciones en los países donde ya estamos establecidos aquí en Latinoamérica, porque tengo en la instrucción que me han dado mis superiores, tengo un trabajo muy arduo, muy serio, responsable en Europa, propiamente en España, en Francia, en Italia y en Suiza. Entonces, a mi edad y con tanta mecánica que hay en la vida, pues no puedo tener otra ambición que cumplir con esa misión y decirle a Dios, bueno, he hecho por mí y por la humanidad lo que he podido. Eso es todo. En la parte final de nuestro espacio, su mensaje para el pueblo agustinense y para todas las personas que a través de Impacto Visual nos han estado observando en esta noche. Bueno, verdad que cada que yo vengo a Colombia, a mi patria, donde nací, la que me vio nacer y la que me dio todo ese abrigo, ese calor para levantarme y empezar a luchar en la vida, no tengo más que decirles que soy una persona, un admirador de fondo del pueblo colombiano, un pueblo que es capaz, así como es un poco violento, también es capaz de resucitar de entre sus propias cenizas. Nosotros tenemos la convicción de que el pueblo colombiano va a dar un ejemplo al mundo entero, así como lo está dando a pesar de los conflictos que tenemos aquí en este país. Es piloto en Latinoamérica en la producción, en el trabajo, en el espíritu de superación del pueblo colombiano. Así como somos capaces de enfrentarnos a las situaciones más difíciles por otras causas, enfrentémonos en una forma decidida porque tengamos la paz, que es algo como un bálsamo que viene del cielo para traernos esa tranquilidad y ese regocijo en el corazón de tantas personas que en estos momentos aspiramos a hacer un mundo mejor. Maestro Laxmi, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad en los canales de Impacto Visual. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Dios se lo pague a este canal maravilloso que nos ha permitido presentarnos ante ustedes y al pueblo agustiniano. Que sigan adelante porque tenemos muchos turistas de otros países dispuestos a venir a conocer nuestra antropología. La gnosis, una cultura que encierra muchos aspectos y de la cual hoy hemos llevado una parte solamente porque tenemos conocimiento de que es extensa esta cultura. Amigos, muchas gracias, una feliz noche y los esperamos en nuestro próximo punto de encuentro.